Lautaro FM, la fuerza del norte. El tema de la justicia en nuestro país. Hay justicia para todos, hay justicia para algunos. De hecho, ayer hubo una sesión en el Parlamento a propósito de esto de endurecer las penas. La comisión no estuvo de acuerdo, hubieron puntos que quedaron ahí en el aire. ¿Hay justicia para todos o es para los ricos y para los pobres justicia real? Bueno, justicia para pobres, justicia para ricos. Mira, la verdad, Pepe, que eso es un tema muy álgido y que está retomando más bien una nueva mirada republicana con la cual nosotros tenemos que ver nuestros acontecimientos políticos en Chile. Cuando se habla que la cancha está dispareja y que hoy día la distribución de los recursos, de los ingresos de los chilenos está extremadamente, descompaginada, particularmente cuando uno observa, por ejemplo, los sueldos de los parlamentarios, respecto a que son 34 veces más que el sueldo mínimo. Y cuando habla que hay también en el tema de la justicia personas que pueden acceder a mejor justicia porque tienen recursos para pagar mejores abogados, etcétera, no deja de llamar la atención la manera en cómo eso se traduce en el conocimiento público. Para nadie es un misterio que hoy día, que para los que tienen una mejor posición económica, política, como se requiere de contactos, de redes, muchas veces la justicia o la vida se le hace más sencilla. Y yo creo que este es un principio con el cual nosotros tenemos que dejar de convivir, ¿ya? Yo creo que en Chile las desigualdades son enormes. Y más allá de que tenemos una educación para ricos y una educación para pobres, no tenemos una educación igualitaria, por ejemplo, en el tema de la justicia es un tema tremendamente escabroso, por cuanto normalmente las cárceles están llenas de pobres, no están llenas de ricos. Y eso hace suponer que en el fondo la manera en cómo se comporta el Estado frente a circunstancias de bien común, y para eso tenemos nosotros la justicia que dirime más bien quiénes delinquen y quiénes no delinquen, y los que delinquen de cuello de corbata tienen la posibilidad de llegar a pena en sus casas, y otros tienen que pagarlas en la cárcel, purgarlas en las cárceles. Creo que da cuenta de un Estado que no es igualitario, un Estado que está cometiendo errores, y yo creo que es hora de que la clase política, particularmente porque tiene la gran responsabilidad de introducir los cambios, que para eso han sido elegidos, para estar en el Parlamento, y que piensen y que trabajen para poder generar proyectos que lleguen a una empatía respecto a lo que son los cargos o las fuerzas o yo diría más bien el cómo se presenta más bien toda la necesidad de justicia, ¿no? Y claramente hay un retroceso enorme cuando en la comunidad, cuando en la ciudadanía queda en evidencia esto. Y esto lo hablamos a propósito de la resolución del caso Penta, y otras que vienen ahora, el caso Quimich, otras que las penas que se están dando son más bien ficticias, son penas más bien para la foto, pero no son penas... Por favor, permítame un humilde comentario con respecto. Claro, es verdad, viene SQM, lo de SQM, yo creo que vamos a ver qué pasa ahí, porque lo de SQM abarca a mayor parte del espectro político, o sea, de todos los sectores, ya lo hemos conversado acá, los mojaron a todos, ¿ah? Pero en el caso, por ejemplo, Penta, que sentó un precedente en el sentido de que ya hubo una sanción, pero permítame decir algo, es vergonzosa, pues. Sin duda, pues. Sin duda. Y eso es lo que apuntamos en Justicia para Pobres y Justicia para Claro, y lo hemos comentado acá, o sea, se hace justicia, o alguien me podrá decir, no, pero es que ellos van a cumplir ciertamente, sí, pero una pena remitida, y yo insisto en algo, que es un tema que yo creo que tenemos que también abordar porque se deja de lado. ¿Dónde están los temas valóricos, el tema ético en todo esto? Sí. Porque yo, o sea, no sé, el señor Lavín, el señor Delano, ¿usted podría salir a la calle tranquilamente después de todo esto? ¿Ah? Bueno, sabiendo que me van a apuntar con el dedo y decir, oye, este gallo robó. No, pero está libre, la justicia terminó que está libre de polvo y paja. Pero no se acreditaron delitos de cierto tipo. En el caso de Wagner, cuando dicen que no se pudieron acreditar que hubo cohecho. Una cosa es que no se haya podido acreditar. Pero él estuvo en ese puesto por algo, ¿o usted cree que lo pusieron por bonito ahí? Bueno,
ese punto que tú señalas, Pepe, es lo sustancial. Ese es el centro de la discusión. Claro. Porque en el fondo tenemos que entender ya que las instituciones republicanas que nos hemos dado funcionan de esta manera. Y muchas veces los jueces y la judicatura dicen, nosotros tenemos que hacer lo que la ley dispone. Y lo que la ley dispone, es decir, lo que se hace en el Congreso. Porque la ley no lo hacen los jueces. Es que ahí estamos en el punto que hemos conversado muchas veces. Ya, hay que hacer lo que dice la ley. ¿Y quién hace la ley? Exacto. Los parlamentarios. ¿Y los parlamentarios para quién hace la ley? ¿La hacen para todos o la hacen pensando en algunos, como en este caso? Bueno, yo creo que ahí tenemos el desbarajuste mayor y donde tenemos que poner los ojos y los sentimientos. Particularmente porque ahí tenemos un problema. Los jueces escudan que la ley digamos, les permite o les prohíbe cosas, te fijas. Pero en el tema de cuando hay que fallar, se tienen que ajustar a una ley, a una nomenclatura que les dice qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ahora, hay espacios también para que los jueces determinen más allá de cómo digamos se discierne respecto de las culpas o respecto del tipo de delito. Sin embargo, hoy día tiene que ver justamente, como lo señalábamos, con la calidad de los abogados, de las personas que pueden pagar más, porque ellos obviamente, aprovechándose de algunas coyunturas de la ley, insisten o gravitan o acentúan mayormente las cosas que pueden facilitar a sus clientes. Entonces, yo creo que el problema pasa porque más allá de lo que significa el tema técnico de la ley, el tema del bien común, el tema del sentido común además, indica que tenemos un problema serio. Fíjate, Pepe, que lo hemos dicho otras veces acá en Razones de Estado, que nosotros tenemos en América Latina, por ejemplo, un presidente de un país importante como Brasil, detenido, preso, con 8 causas en contra, y está detenido solamente por una. Falta todavía la otra 7, que es el presidente Lula. Pero también tenemos a la octava fortuna del mundo. Sí. Está en Brasil, el señor Batista, que quiso tener negocios también con unas centrales hidroeléctricas en Atacama, hace unos años atrás, está preso. La octava riqueza del mundo, y está preso por 30 años, sin asco. Sin asco. Qué buen punto el que menciona, porque yo sé para dónde va. Claro. Te diga, porque en Chile, allá cumplen pena, cumplen cárcel. Y acá en Chile, los ladrones de cuello y corbata, no pasa nada. Claro, entonces hay que tenemos que preguntar lo siguiente, ¿ya? Si hoy día existe el ánimo, la voluntad política, ¿ya?, para sacar esto a cambio, porque uno podría decir, mire, el problema lo tenemos en el Congreso, el problema tenemos allá, pero han transcurrido muchos años post dictadura para que esto no se hubiera arreglado. Y el punto es, ¿por qué esto no se arregla? Lo van a hablar de quórum de leyes, de quórum parlamentario que hay que tener para cambiar algunas cosas, pero esto ya requiere más bien una sintonía, y yo creo que no hay gente, a mi juicio, ya, dispuesta hoy día, digamos, en la derecha, en la izquierda, en los partidos políticos, de asumir consciente, digamos, y vilmente esta circunstancia. Yo creo que hoy día hay una especie de un statu quo que conviene, y yo creo que a pesar de esta circunstancia, lo que estamos viendo hoy día con el caso Penta y otra vez esa justicia para pobres y justicia para ricos, hoy es el minuto de que se tomen las conciencias respecto a esto, porque yo creo que esto es transversal. Sí, claro. O sea, yo creo que hay muchos parlamentarios de todas las bancadas que están pendientes de esto, y creo que ha llegado el límite de que en Chile los que delinquen, aunque sean de cuello y corbata, tienen que ir a la cárcel, como una señal clara para que esta cosa no ocurra. Lo mismo que hoy día está en boga, Pepe. Se pagó, se hizo un grupo de digamos, de delincuentes, ya se unieron para poder cobrar más caro el papel confort. Claro. ¿Se fija? Se llenó la multa del papel confort. 150 millones de dólares que los gallos no se demoraron mucho ni a depositar al Banco del Estado hace más de un año. La pagaron. ¿Se fija? A cada uno de los mayores de 18 años en Chile le va a tocar 7 luquitas por ese asunto. Pero esos gallos no fueron presos. Pero igual es una burla. Y no fueron presos, claro. Y no fueron presos. Claro. Y ese no es el punto. El punto es que tienen que ir presos, pues. Tienen que tener penas de cárcel. Porque si no tienen penas de cárcel,
¿te fijas? Otra vez vamos a estar de nuevo con otra colusión en otra parte. Y esto de cuello y corbata hoy día está protegido por todo el ambiente Sí, político. perdón, y un pequeño gran detalle con respecto ¿Sí? al tema de la colusión del papel confort. Señor auditor, después de que pasó esto, ¿hubo alguna baja en el precio del confort realmente? Porque Claro. la Y gente además dice, que si me la bajaron otra 10 pregunta, pesos, me bajaron 100 pesos, pero ¿realmente se bajó el precio del confort? claro, la pregunta también, Pepe, es que efectivamente lo que están devolviendo, los 150 millones de dólares, Sí. ¿fueron eso solamente lo que ganaron? ¿No fueron No, 300? yo creo que mucho más, ¿Te claramente. fijas? Entonces, el punto está en una manera en cómo esto se está, por lo menos ahí ya hay algo, ¿ah? Sí, Pero claramente. está bien, hay una retribución, un castigo, pero por otra parte está el castigo personal. Esas personas están libres de polvo y baja, se coludieron, devolvieron algunas lucas, todos quedamos felices porque se volvieron y al final les sacaron una parte de las malas ganancias que habían tenido, pero los tipos andan en la calle y salen todos los días Claro. digamos, a darse una vuelta. ¿Y por qué no están presos? Entonces, esa es la pregunta, ¿ya? Mm. Yo creo que a Es partir de esto es que viene se un cambio, autodenunciaron. me imagino, radical. Ahí tocamos otro tema. Es que no están presos porque se autodenunciaron. Entonces, como se autodenunciaron, la ley dice que tienen cierta cosa a favor. Bueno, la ley también permite la autodenuncia y eso tiene también bemoles, pero se autodenunciaron cuando ya tenían la soga al cuello. Claro. Claro, no se autodenunciaron cuando Es que estaban fraguando el delito. volvemos a lo mismo, porque claro, es que la ley dice eso y volvemos a... ¿Y quién hizo la ley? ¿Para qué se Claro. hizo la ley? Si está demostrado, por ejemplo, en el caso Corpesca, parlamentarios copiaron en las comisiones o indicaciones, copiaron, hicieron un copy-paste de lo que le dijo el ejecutivo de la empresa vía correo electrónico y eso está acreditado. O sea, nosotros le pagamos al parlamentario para que vaya a hacer copy-paste de lo que le hizo un correo electrónico. Entonces, Claro. yo por eso le hago hincapié y le agradezco este espacio de verdad. ¿Por qué? Porque también de esta manera, ¿cuál es la idea también? Hacer conciencia en el auditor que a la vez debe ser el elector, porque cuando la gente dice que yo no tengo derecho a nada, ¿cómo que no? Usted tiene derecho a voz y a voto, y a un voto usted tiene el poder un día, cada cierto tiempo, con un lapicito y un papel. Claro, exacto, para cuando vaya, digamos, a votar, entienda por qué lo está haciendo. Y Claro. cuán responsable es uno cuando coloca una crucecita en un voto. Claro, exactamente. Pepe, sigamos con lo que tú quieras. Bueno, eso relacionado con el tema del el caso Penta y con otras cosas relacionadas con la política que tienen que ver con lo valórico también. La justicia, que ya lo hemos dicho, justicia para ricos versus la justicia para los pobres. Vamos a otros temas. A ver, las universidades. En la mañana temprano había barricadas en las afueras de la Universidad de Atacama, por ejemplo. Mm. ¿Quién paga Mira. todo esto? Porque los alumnos no están estudiando, se atrasaron. ¿Sabe? Hay otro tema que nadie toca. ¿Ya? Muchas veces las universidades tienen que pagar a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque está en paro, tienen pagados los pagos. El otro día conversaba con un señor que me dijo, "Oye, hice una pega, no sé, en marzo, y todavía no me pagan. ¿Por qué? Porque no lo dejan entrar, que la universidad, es un tema anexo a todo lo que genera este paro de universidades, que todos los años hay un paro por algo. Mira, lo que pasa, Pepe, que las universidades públicas, porque esto no ocurre tanto en universidades privadas, Tiene razón, ¿ya? tienen una manera de poder, digamos, de manifestar su descontento social, obviamente argumentado, dirigido, porque estas cosas los paros, estas tomas no ocurren por capricho, siempre hay alguien que está, equilibrando esa balanza internamente o asusándolas. Sin embargo, el comentario apunta también a que estas tomas de universidades tienen que ver también con el sesgo con lo cual más bien la búsqueda del objetivo que se persigue. Cuando las tomas exacerban los tiempos, finalmente pierden credibilidad. Y yo creo que, si bien es cierto, personalmente valoro el tema de que haya presión social, porque de eso se trata la democracia, más bien tenemos que ver también las consecuencias de universidades tomadas más allá de los tiempos razonables para esto. ¿Quién paga ese costo? Particularmente la empresa pública. ¿Dónde se paga? ¿Quién le paga? A los profesores le siguen pagando, todo se sigue manejando igual en la universidad,
y no hay producción de inteligencia, no hay clases, ¿ya? Y en el fondo es saber después de todo lo que ha ocurrido si ese cambio y esa disminución de la actividad académica generó el cambio que se quería. Yo sugiero que más allá que esto no se deponga, que más bien existan tomas y existan maneras de criticar digamos de gritar por la posibilidad de cambio, que se tengan temas, digamos, muy concentrados. Fíjate que un caso muy especial hay que observarlo cuando ocurren problemas en la Universidad Católica en Santiago. ¿Ya? Se toman la universidad, hacen su cuento, bien rápido, 2-3 días de toma, se llega a un acuerdo, qué es lo que querían, y se acabó el tema, y vamos a la clase. Ok. Y el tema se solucionó, se hizo la Se zanjó. Entonces, hay estos que se mantienen eternamente. Entonces la pregunta que hay que hacerse, a mi juicio, es saber si acaso los dirigentes y los que están dirigiendo a esos dirigentes, ojo con lo que estoy diciendo, con los que los mueven, con los que están detrás, ¿ya? Claro, los que están detrás, ¿te fijas? ¿Qué es lo que están buscando más allá de esto? Porque basta una buena paralización de 1 o 2 días, ¿te fijas? Corte de calle, todo el cuento toma de la universidad para algún reclamo, y después ya, pues sigamos, si hay un acuerdo, qué es lo que se vamos a hacer, y démosle tiempo. Ya. ¿Ya? Pero si vas a tomar, te vas a tener una universidad tomada por, no sé, por 2 meses, te fijas, o más meses, ¿ya? Porque quieren que se vaya el decano no sé de qué. ¿Quién le dijo a la gente que basta ese tipo de presiones para que la gente se vaya? ¿Te fijas? Sí, porque en el fondo, los dineros que están perdiéndose diariamente en ese asunto, ¿por qué no se lo pasamos al Sename? Claro. ¿No? ¿Te fijas? Entonces, el punto está en que la lógica de la discusión y del empoderamiento en tema de la discusión o de los anhelos sociales vinculados a las tomas, ¿sí?, tienen sus tiempos, porque más allá del tiempo razonable, 1, 2, 3 días, una semana, el tiempo se descompone. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Se mira con cierta desconfianza y con cierto celo el manejo que se hace de eso para que las fuerzas y los gallitos de poder internos de las personas que dirigen esto se tomen su tiempo, porque uno ve la costra, ve la parte exterior, pero los fundamentos de lo que está detrás para hacer asuntos de tipo político no nos parece del todo bueno, porque finalmente atenta contra los intereses superiores del país, y eso hay que tenerlo con mucho cuidado, a mi juicio, Pepe. Vamos rápidamente, nos quedan 5 minutos y algo. Le quiero preguntar, quiero retroceder un poquito con lo que hablábamos recién sobre el tema SQM, el tema valórico, cortito, simplemente porque el gobierno confirmó que Piñera va a declarar en el caso SQM. Mira hasta dónde llegó, hasta el mismo presidente tiene que declarar. Está bien, el presidente es un ciudadano, ¿ya?, tiene obligaciones. El presidente no es un rey. El presidente es una persona con la que le hemos entregado un mandato por cierta cantidad de tiempo y suponemos que lo va a hacer bien dentro de ese mandato. Eso es democracia. El presidente es un ciudadano que se debe a la ley y que se debe a la justicia como todos nosotros. ¿Se ve bien eso? Me parece que está bien. Yo creo que, fíjate que a mi juicio, un presidente puede ser llamado a declarar porque también tiene participación en ese tema. ¿Ya? Y me parece que tiene que dejar las cosas más bien claras. Yo creo que nadie se puede restar a hacer una declaración ante la ley, ante la justicia, y yo creo que eso también vale porque en el fondo es una conducta republicana la que tenemos que observar. Okay. Yo creo que por eso va a ir. Y no puedo dejar de preguntarle, cambiando de tema porque se nos va el tiempo. Anoche se anunció, se confirmó la renuncia, lo alcanzamos a comentar muy brevemente en el informativo de la tarde, la renuncia de la intendenta de la región de Atacama, Berta Torres. Sí. Me gustaría saber su opinión al respecto. Mira, Pepe, cuando el poder político asume funciones de Estado y hay un movimiento, un presidente, una mirada política que circunstancialmente gana algunas elecciones, la forma en cómo se entroniza, cómo se mantiene, cómo se asume el poder, tiene varios bemoles. Y los bemoles son finalmente es saber si acaso la gente que se va a elegir para puestos bien destacados o medio de la dirección del Estado, ¿ya?, cumplen con las prerrogativas o con los talentos o con las capacidades que se requieren para esos cargos. Esos cargos de intendentes de la República, intendentes de las regiones, que son la cabeza o son la mirada visible del presidente en la región, requieren una serie de talentos y esos talentos tienen que ver no solamente con las capacidades que tienen ellos, de sus conocimientos, sus profesiones, si son ad hoc más bien
al modelo de dirección que van a hacer. Ya. O sea, yo me imagino que más allá de que la política nos cubre a todos y cualquiera de las profesiones que tengamos, podemos tener mayores o menores talentos para la política no es una cuestión de hacerlo solos. La política necesita de equipos, y de equipos afiatados para poder hacer, circunstancias o ejercitar el poder como se requiere. Cuando un intendente se va, como en el caso de Berta en Atacama, la conocemos y bueno, le agradecemos los pocos días que estuvo ahí. 4 meses. 4 meses apenas. Tenemos que preguntarnos si los parlamentarios, senadores, diputados de esa zona, que también conocemos, han hecho lo suficiente para prestar el apoyo político que requiere un cargo como ese. Ese cargo no es un cargo de un rayezuelo, de una rayezuela, de una reina, que hace lo que se le antoja para poder empoderar su cargo y poder asumir desafíos que ella no puede controlarlo todo. Ya. En Antofagasta, o también en Coquimbo y otros lugares del país, ya muchos seremis se han caído porque no han tenido los antecedentes, o han renunciado, etcétera, etcétera. En Copiapó lo mismo y no se han podido avanzar porque las personas idóneas para ese cargo, sobre todo porque son personas que van a trabajar al Estado. Sí. O sea, estos son dineros que le pagamos todos los chilenos, por lo tanto tenemos que estar muy bien a quién vamos a elegir de esos cargos. Y encontrar gente así como inmaculada, o sea, que no tenga manchas. A esta altura de la vida. Es muy difícil. Sin embargo, lo que se requiere son talentos directivos, y esos talentos directivos se ejercitan en la política. Entonces, cuando una persona, por razones que sean, no puede empoderarse de sus trabajos, de sus pegas como intendenta o intendente, como en el caso de Magallanes, o no tienen los talentos políticos para asumir decisiones que hay que asumir, porque la persona no es una persona que vaya a ser mandada para que haga cosas, sino que vaya a ser dirigida, tiene que tener también las experiencias necesarias para poder hacerlo. Ocurre que cuando esos talentos no están, se hace muy difícil. Y la pregunta es si acaso las personas que están rodeando a ese intendente, particularmente son los senadores, justamente los senadores de gobierno, los que tienen que estar cerca de los apoyos, han hecho lo necesario o lo debido para esto. Entonces, el tirón de oreja no es solamente para quién es la persona elegida, sino que quiénes son los que están al lado de ella para poder, variar. Ahora, mejorar su gestión. Ahora, en el tema particularmente el tema de Atacama, Berta es RN, la ex intendenta, el senador Rafael Provence es RN, conocemos a Rafael, la diputada es RN, la diputada Cid. Entonces, la pregunta es, más bien, y otro más, digamos, que se me acaban, pero ¿qué están haciendo ellos para que finalmente el cargo del que ellos han influido tengan esa disposición?